9:03 de la mañana. Don Gabriel Cifuentes, buenos días. Juan Camilo, Eduardo y a toda la audiencia, un abrazo, feliz mañana. Edu, buenos días para usted, un abrazo. Hola, buenos días para los dos. Bueno, sigue la violencia en el suroccidente del país, tristemente. Hay un hecho en Dagua, quemaron 3 carros, allí 2 furgones y una camioneta. En segundos va a entregar el reporte la alcaldesa. Hay hostigamientos en INSA, hay combates en Rosas, en el departamento INSA, en el departamento, perdón, del Cauca. Y ahorita les voy a tener la historia de una misión médica, todo lo que les pasó el día sábado, porque el terrorismo no respeta ni las misiones médicas. Es una historia, la verdad increíble, y pues algo que no parece mejorar, ¿no, don Gabriel? El panorama de orden público en el suroccidente del país. No solo no mejora, sino que empeora tristemente, Juan Camilo, las cifras reportadas en la última semana, más de 40 ataques en el sur del país, retrotraen la situación de orden público a un par de décadas en el tiempo, una situación verdaderamente lamentable. Parece que la respuesta del Estado, más allá de lo que señala el ministro de Defensa, que se han logrado prevenir ataques terroristas, pues parece todavía insuficiente. Hay que decir dos cosas, Juan Camilo y Eduardo, que me parecen relevantes, y es que esta clase de picos de violencia suelen incrementarse en época de elecciones. Históricamente, estas épocas suelen tener un mayor número de afectaciones de orden público, pero lo que se está viendo y lo que se vio en la última semana supera las estadísticas de las últimas décadas. Y lo segundo también que hay que decir es que algunos de los supuestos responsables de estos viles ataques, que además no tienen como propósito distinto sino generar zozobra, temor y que afectan a la población civil, tienen algunos de ellos incluso los salvoconductos o en algún momento fueron miembros de la paz total y fueron gestores de paz. Entonces esto también no solo prende las alarmas por la grave situación de seguridad, sino que nuevamente refuerza la idea de que la política del gobierno en materia de paz no solo ha sido infructuosa, sino que de cierta manera ha sido, si se quiere, blanda con esta clase de situaciones que son absolutamente desafortunadas, máxime en época de elecciones, Juan Camilo. Don Eduardo. Claro, y es que aquí esto último que estaba diciendo Gabriel, digamos, hay que tener en cuenta que todas estas negociaciones de paz tuvieron de por medio unos ceses bilaterales y del fuego que en muchos casos fueron utilizados por estos grupos lamentablemente para fortalecerse, para aumentar sus capacidades. Y preocupa algo que decía, por ejemplo, el general Salamanca, que fue director de la policía de este gobierno. Y reconoce él que falta mucha inteligencia y que es extraño que por lo menos se haya logrado tal capacidad de daño, porque usted puede pensar en la posibilidad de un atentado, ¿cierto? De ese factor sorpresa, pero aquí lo que estamos viendo es que es uno tras otro, y para usted poder cometer este nivel de actos terroristas en tan corto tiempo, pues sí necesita una movilización logística bastante importante, que era algo de lo que explicaba también ayer el general Salamanca, el general Vargas. Son dos personas pues, que conocen por dentro cómo se mueven las autoridades, cómo funciona la Policía Nacional. Y El general Salamanca que lo dice después de que salió, ¿no, Eduardo? Sí, por eso le decía al general Salamanca, que de hecho fue director de la Y que él policía dice de que este durante gobierno. cuando fue el director, pues todo era perfecto, que todo funcionaba bien. Y que habrá Evidentemente. que revisar qué pasa durante el año que salió, ¿no? Pues esa parte sí me llamó la Sí, atención, la y al verdad. final, Juanca, yo creo que esto es una sumatoria de factores. Es decir, si bien hace falta fortalecer la inteligencia, de hecho ayer en esa entrevista que nos concede el ministro de la Defensa lo reconoce, que hace falta muchísimo todavía en ese aspecto, también es cierto que hay un fortalecimiento de estos grupos armados, que a lo mejor ha faltado mano dura,
pero que también, y en esto creo que tienen razón las autoridades y los integrantes de la fuerza pública, y es que controlar este tipo de episodios, usted evitar por completo el 100% de los atentados, pues es una tarea supremamente complicada porque lamentablemente como estas personas están en la ilegalidad, están escondidos, pues siempre van a tener ese factor sorpresa, ¿no? Habló el coronel, vamos, es que el coronel Pedro Pablo Astaiza, escuchemos. Integrantes de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC queman 2 vehículos tipo furgón y una camioneta de Platón. Estos sujetos, al notar la presencia de la policía, emprenden la huida hacia zona boscosa. No se presentaron personas lesionadas. Bueno, ahí estaba entonces el coronel. Este es el caso Dagua, en el Valle del Cauca. Quemaron 3 vehículos en total. Allí 2 furgones y una camioneta. En esta vía avisaron a las autoridades, los pobladores, pero lamentablemente cuando llegaron las autoridades, pues los vehículos ya estaban totalmente incinerados. Otro hecho que preocupa bastante. Ayer hablaba el general Salamanca, don Gabriel, que él veía como si habría que revisar cómo está la cooperación de inteligencia entre la policía y los militares. Yo no sé hasta qué punto pues eso esté funcionando de una manera como tiene que ser. Lo único cierto es que la inteligencia militar sí ha estado bien cuestionada y pues tiene que estar cuestionada. Es decir, los hechos, don Gabriel, marcan una pauta, y es que le metan a un país en una misma región 32 atentados en un fin de semana. Eso pues es un símbolo para preocuparse, ¿no? Pero por supuesto, y yo le sumo otro dato, Juanca y Eduardo, y es que a corte de la semana pasada se habían cometido en lo que va corrido del año 48 masacres. Si la tendencia se mantiene, y varias de las cuales incluso en el suroccidente del país, en esta misma zona donde estamos viendo las afectaciones y los atentados terroristas, pero si esta tendencia se mantiene en términos de masacres y de afectación, asesinato a líderes y a la población civil, sería quizás el año más violento de las últimas décadas. Y eso debe prender necesariamente las alarmas, porque no solo estamos viendo que hay bloqueos, paros, como los hemos visto en el Chocó, atentados en vía pública, en la vía panamericana, que es el principal corredor del suroccidente del país, masacres, un aumento desproporcionado del pie de fuerza y de las capacidades de los actores armados ilegales, del Clan del Golfo, del ejército gaitanista, de las diferentes disidencias y del ELN, lo cual indica que efectivamente hay un problema por más de que no se quiera reconocer. Es decir, aquí lo primero que hay que hacer, muy contrario a lo que señalaba el presidente ayer en en la locución, de defender su política de seguridad, de decir que las cosas no están mal como los medios la pintan, es reconocer que hay un problema. Todos los expertos indican que una de esos problemas ha sido justamente el desmantelamiento de la capacidad de inteligencia, la falta de actualización de los sistemas que le permitan a la fuerza pública, por ejemplo, contrarrestar la andanada de ataques con drones. Pero lo que usted mencionaba, Juan Camilo, para volver al punto de la inteligencia, es que cada entidad de la fuerza pública tiene su unidad de inteligencia, pero también la presidencia de la República tiene una dirección de inteligencia, y parece que no solo no hay una articulación entre las diferentes armas de la fuerza pública, sino también desde la misma cabeza del sector de inteligencia ha habido un desmantelamiento que ha impactado negativamente en las capacidades de prevención, de alerta y de mitigación de esta clase de ataques. Entonces yo sí creo, y esto no lo digo yo, lo dicen todos los expertos en materia de seguridad, que ha habido un deterioro de las capacidades de la fuerza pública, entre ellas quizás la más importante, de las capacidades de inteligencia para contrarrestar la escalada de atentados terroristas, de masacres, de ocupación territorial, de explotación de las economías ilegales que también han ido en aumento. Entonces, verdaderamente el reto que va a asumir el próximo gobierno en esta materia va a ser mayúsculo, independientemente de la bandera política que represente.
9:14 de la mañana. Miren esta historia que les voy a contar, don Eduardo y don Gabriel. Más temprano el sábado ocurrieron otros hechos, otros atentados, por ejemplo en el departamento de Nariño. Hubo un atentado que dejó un niño herido y una misión médica, esto dejaron otro artefacto explosivo. El niño iba pasando con sus padres por ahí y lamentablemente quedó herido en una de sus piernas muy gravemente porque necesitó remisión precisamente a un hospital de Cali. Fue la misión médica a recogerlo. Llega la misión médica al lugar, lo recoge, se lo lleva para Nariño. En Nariño le dicen aquí no tenemos los equipos suficientes para atender al niño, el niño necesita y ya, no es mañana y no es la otra semana, es ya, una remisión al hospital La Fundación Valle de Lili en Cali. Hacen la remisión, el país estaba en semejante situación, al niño le toca salir en esta misión médica y por supuesto les toca coger la vía panamericana. En la vía panamericana la misión médica caminó a Cali, se cruza con el atentado de Cajibío. Se encuentran con semejante panorama, pierden tiempo allí, les toca llegar al lugar del atentado, inclusive el conductor trata de pasar, pero cuando se encuentra con semejante cráter, pues obviamente no puede, le toca coger otra vía alterna, se devuelven por la vía alterna, 3 horas más de demora. Cuando se devuelven, llegan al hospital de Cali, afortunadamente el niño con vida, logran atenderlo. Al otro día terminaron llegando al hospital hacia las 8 de la noche, a Cali. Después, al otro día, tienen que salir, don Eduardo y don Gabriel, y tienen que salir, salen a primeras horas de la mañana, pues imagínense que los roban. 2 miembros de un grupo armado les roban los equipos médicos de regreso a Nariño. Y no solo eso, después de que los roban, quedan en medio de un combate en Los Robles. Y logran llegar hacia las 8 de la noche al departamento de Nariño, hacia el hospital Eduardo Santos, que es donde pertenece esta misión médica. La verdad, un hecho increíble, don Eduardo, ni siquiera las misiones médicas se salvan de esta ola terrorista. Y mire que ayer se lo decía a usted el ministro, y estamos hablando de una persona demente, así lo calificó, ¿no? ¿Se acuerda del ministro? Sí. A este señor alias Marlon y a todos esos cabecillas que están buscando en el suroccidente del país. Y es que lamentablemente estamos tratando con gente que no tiene absolutamente ningún escrúpulo en afectar a niños, misiones médicas, no les importa absolutamente nada. Es gente como si no tuvieran corazón, ¿no? Y entonces evidentemente esto hace que todo sea más complicado, porque esta persona que activó la carga explosiva, Juanca, y se ha conocido en las últimas horas, que básicamente lo que pasó es que cuando se vieron medio atrapados en medio de un enfrentamiento contra la fuerza pública, pues el señor dijo, bueno, no fue contra la fuerza pública, contra el que sea, y activa la carga explosiva cuando estaban en pleno trancón, ¿no? Entonces estas son personas definitivamente que no tienen, como digo, ningún escrúpulo, ninguna humanidad. Y esto hace que todo sea completamente difícil, ¿no? Porque acuérdese que en su momento hubo una política de desmovilizaciones, de personas que de alguna manera querían entrar en razón, de alguna manera reinsertarse a la sociedad, pero va a ser difícil con personas que actúan de esa manera que usted nos está describiendo, Juanca. Claro, es bien Señor, preocupante, además, ¿no? Sí, don Gabriel. además, Juanca, el señor Marlon, que en 2022 fue nombrado gestor de paz. Hechos además que han sido denunciados por el presidente Petro ante la Corte Penal Internacional porque constituyen graves violaciones al derecho internacional humanitario. Es decir, la guerra es inhumana en cualquier circunstancia, pero hay un marco legal para conducir las hostilidades, para desarrollar la guerra. Y si hay una prohibición expresa, una prohibición sagrada dentro de los códigos de la guerra es atacar a la población civil. Y lo que hemos visto en estos atentados, por ejemplo, del último fin de semana, es que los objetivos no son objetivos militares, sino que los objetivos son la población civil. Esto de no atender las caravanas médicas,
activar un artefacto explosivo que deja 21 muertos civiles en una chiva, son claras violaciones al DIH, son crímenes de guerra, son absolutamente deleznables, pero sí tenemos que ser conscientes de que aquí hay un problema de seguridad, que hay un problema de inteligencia, que hay un problema también con el desarrollo de la paz total y que se exige de inmediato una respuesta contundente del gobierno y de las autoridades judiciales, no solo para contrarrestar militarmente estas actividades ilícitas, sino también para judicializar de manera pronta, capturar o dar de baja a estos monstruos, a estas personas que no solo irrespetan la ley, sino que cometen actos contrarios a cualquier tipo de humanidad. Don Gabriel, aquí se ha planteado un debate ya a raíz de lo que ha pasado y es si están mal llamados disidentes. Y Yo sí esto creo, tiene que pues, empezar a llamarse como en México, porque muchos comparan la situación de México, son carteles de narcotráfico. pero es que vea, esto es mucho más complejo de lo que se pinta, digamos, en las discusiones políticas. El proceso del 2016 con las FARC dejó más o menos un 90%, 93% de desmovilizados que aún hoy siguen estando desmovilizados, que se reincorporaron a la vida civil. Quedaron unos mandos medios, que son los autodenominados disidentes. Pero estos disidentes comenzaron a crear sus propios ejércitos. De hecho, el reclutamiento forzado de menores está disparado. El promedio de edades de las personas que hacen parte de estas bandas está entre 18 y 24 años, es decir, no son guerrilleros reciclados de los procesos de paz, sino que son nuevos ejércitos que reclutan, que se alimentan a partir de las economías ilegales, que están adquiriendo un material de guerra y armamento de una tecnología que no hemos sabido contrarrestar, además del uso de artefactos no convencionales como estos tatucos que vemos en campaña, pero definitivamente ya no responden a las lógicas de la insurgencia que tenía como propósito combatir al Estado, combatir un orden constitucional para avanzar en ideas políticas. Entonces, esto no es un levantamiento político en armas, estos son grupos criminales, estos son grupos narcoterroristas, estos ya no tienen ninguna relación con cualquier propósito insurgente o con cualquier bandera política. Es por eso también, Juanca, y qué pena ser tan insistente, Eduardo, que esto aquí ya debe estar por fuera de cualquier marco de negociación. Es que no podemos estar hablando de negociación con grupos criminales de esta calaña que no tienen ningún objetivo político, sino que simplemente se nutren del Oiga, terror y de Gabriel, las economías legales. y complementándole eso que usted está diciendo, y es que una persona que piensa como usted, digamos que es el sentir de muchos colombianos hoy en día viendo todo esto, no se puede calificar de enemigos de la paz. Es que la paz, porque se ha dicho, ¿no? Y entonces uno escucha, por ejemplo, al candidato presidencial que si le parece ya, Juanca, analizamos esto, qué repercusión política Sí. puede tener, ¿no? De cara a las elecciones. Pero evidentemente él lo que ha dicho es que él nunca se va a pronunciar en contra de la paz. No, entonces evidentemente aquí lo que hay es una preocupación grande en torno a esa autocrítica que se debe hacer de que sí hubo un intento, de que el presidente Gustavo Petro quizá quiso negociar con todos los grupos armados y de alguna manera llegar a un acuerdo negociado para que pudiéramos tener ese sueño de un país en paz, pero lamentablemente aquí estamos viendo unas realidades distintas y solamente tengo una discrepancia frente a lo que usted mencionaba porque al final no fueron unos mandos medios, el señor Iván Márquez era el jefe negociador de la guerrilla con el gobierno nacional y terminó también regresando y retomando las armas, ¿no? El señor Jesús Sí, Santrich, digamos. es decir, muchos ejemplos de personas que estuvieron negociando y que se devolvieron a las armas. Y hay quienes consideran que a estas personas, digamos, estamos ya en mora de dejarles de decir disidencias y llamarles como son. O sea, digamos, unas negociaciones que si bien lograron desmovilizar a una enorme cantidad de personas que estaban en armas, pues hoy en día nuevamente están actuando y están generando terror en Colombia, ¿no? Claro, Así es. que ese es un tema, por supuesto, a discutir. 9:23 de la mañana, don Eduardo, muchas gracias. Vale, Juanca, le mando un abrazo. Saludos. Gabo, gracias. Eduardo, Juan Camilo, un feliz día.